por favor, nos ayudan con el ingreso al pleno de la doctora Mayra Soria, agente fiscal. Señor ingeniero César Litardo Caicedo, presidente de la Asamblea Nacional, señores asambleístas, representantes institucionales, demás autoridades presentes, medios de comunicación, público en general. El órgano legislativo tiene una responsabilidad histórica frente a las reformas del Código Orgánico Integral Penal, porque las normas que se encuentran debatiendo buscan dar la respuesta a la realidad de la sociedad ecuatoriana frente a los delitos de violencia de género, con énfasis en niños, niñas, adolescentes y grupos de atención prioritaria. La Fiscalía General del Estado, liderada por la doctora Diana Salazar, está alineada con este fin y presenta ante ustedes su pronunciamiento institucional desde una mirada eminentemente jurídica. Los operadores de justicia tenemos la misión de garantizar que no se vulneren derechos de las partes procesales y que exista un acceso efectivo a la tutela judicial, comprendiendo que la protección integral no se puede dar si las instituciones actúan de forma aislada. Pues bien, cada una tiene sus competencias y a la vez todas forman parte del Sistema Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia de Género. Es así que cuando hablamos del sistema penal estamos debatiendo sobre la parte más delicada del ordenamiento jurídico, poniendo en juego valores trascendentales de la Carta Magna. Por ello, en las mesas de trabajo interinstitucionales previas a la sesión del Pleno, nos ha preocupado constatar que se enfrentan los conceptos de seguridad y garantías y hemos llegado a detectar nudos críticos y a coincidir en muchos aspectos. Como Fiscalía General del Estado, la reforma al procedimiento expedito para los delitos de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar representa un riesgo en la forma en cómo se encuentra planteada en el último documento de discusión. Si bien esta disposición ya existe, por ejemplo, en el artículo 643, numeral 4 del proyecto de ley orgánica reformatoria del COIP, otorga la misma validez a un informe médico realizado en un centro de salud donde la víctima se haya hecho atender. Si bien esta disposición ya existe en el COIP, se trata en el ámbito contravencional y aplicable solo para sanciones leves, mas no se puede traspasar dicha disposición al escenario del procedimiento penal, ya que éste se encuentra configurado por una estructura mucho más perfilada para brindar mayor garantías en la investigación penal para la sanción de delitos con graves sanciones. En ese sentido, es importante tomar en cuenta los peritajes dentro de un proceso penal. Se encuentran sujetos a varios principios y disposiciones legales. Por ejemplo, puede estar sujeto a una ampliación, a una aclaración de un examen pericial practicado por un perito o por un experto en el área. En caso de un informe médico, este termina siendo un informe médico general. En el uno está dirigido por parte del fiscal o la fiscal.
y en los otros casos únicamente queda supeditado a los conocimientos del médico. Si es que tiene conocimientos de medicina forense, será un perfecto examen, pero ¿y si no? Por tanto, el homologar el informe médico en los casos penales en donde estarían discutiéndose delitos sumamente graves, estaríamos utilizando como prueba fundamental del ilícito únicamente un informe médico general. La delgada línea entre la celeridad y la debida diligencia para lograr un caso sólido es fundamental. Si ponderamos la celeridad, podría dejarse en indefensión a las partes e inclusive ser lesivos contra el principio de presunción de inocencia. El artículo 643D, numeral 7 del proyecto de ley reformatoria dispone que en la audiencia de formulación de cargos el juez señalará para que se lleve a cabo la audiencia de juicio. Se colige entonces que el procedimiento expedito elimina la etapa intermedia en el proceso penal, por lo que salta la duda al trato que se le va a dar a los sobreseimientos y a los dictámenes abstentivos. Además del análisis de exclusión de pruebas, se debe realizar antes de un juzgamiento. Representa una garantía básica del debido proceso. De no hacerlo, podríamos juzgar a una persona con pruebas obtenidas de forma ilegítima y de esta forma contradecir lo establecido en el artículo 76, numeral 4 de la Constitución. Recordando que el Ecuador es suscriptor de tratados y convenios internacionales que nos alinean en la línea de derechos humanos y podríamos incurrir en un enjuiciamiento y condena a un inocente. Y de esta manera el Estado ecuatoriano tendrá que responder ante los organismos internacionales. Ahora, partiendo de la función que tiene la fase intermedia, la misma mira por un lado, la instrucción para debatir sobre su correcto desenvolvimiento. Es decir, si todos los indicios recabados han sido obtenidos con respeto a los principios procesales y constitucionales establecidos en el ordenamiento jurídico, y por otro lado, la fase del juicio oral, determinando si se debe o no desarrollarse, precautelando así que una persona inocente vaya a ser camino a ser juzgada sin poseer posibilidad, certeza de una responsabilidad o lo que implica también un sobreseimiento. Por lo tanto, y he dicho en palabras más simples, esta etapa es el saneamiento del proceso que principalmente busca garantizar el adecuado desenvolvimiento de la instrucción y analizar el respeto a los derechos y garantías que se debe dar a las partes. En consecuencia, la vía más acertada sería modificar el mencionado numeral en el sentido de aplicar igual valoración probatoria a los informes médicos del sistema de salud pública, siempre y cuando no se cuente con peritajes. La Fiscalía General del Estado apela a la reflexión sobre si la reforma penal es la solución a la problemática de violencia de género o si es necesario ir más allá de la legislación para potencializar políticas públicas rectoras y contemplar los recursos para operativizar las reformas que se proponen. Seamos honestos, señores asambleístas, y pensemos, abriendo más fiscalías, sin contar independencia, quitándole a la Fiscalía la autonomía administrativa y financiera que ha pasado, ¿se solucionará un fenómeno estructural como la violencia? ¿Cómo será a partir de ahí la carga procesal para los señores fiscales? Con estas observaciones, sugerimos elabore un procedimiento expedito que no sea una copia textual del procedimiento contravencional y los delitos contemplados únicamente sean la violencia psicológica, la agresión física y excluir del catálogo de delitos al procedimientos de violencia sexual. Exhortamos en este espacio al que nos han convocado a que juntos reduzcamos la brecha entre el Estado y la ciudadanía. Ese tiene que ser el objetivo de las leyes que emanen de la función legislativa. Pero más que nada, que las acciones que se realicen, todas las adscritas al sistema integral de protección y principalmente realzando en el ámbito educativo, puesto que la prevención ayudará a reducir el fenómeno criminal y evitará que la lucha contra la violencia signifique observar a las víctimas como una cifra sin considerar estudios criminológicos que sustenten las reformas. Entonces,
Estimados asambleístas, deliberemos sobre si la atención y reparación a las víctimas nos tienen que motivar a establecer medidas estatales que no generen inseguridad jurídica ni social para pasar de meros postulados a la praxis. Pedimos al sistema penal algo que no puede dar por sí solo, seguridad, y olvidamos que el sistema penal se activa cuando el bien jurídico ha sido vulnerado. Para tenerlo más claro, la Fiscalía General del Estado persigue delitos y garantiza la punibilidad de los actores de aquellos. Es decir, que la modificación de normas y procedimientos deben ir de la mano con políticas públicas destinadas a operativizar la legislación. Finalmente, reflexionemos. Apuntemos más bien a cambio de patrones culturales que van más allá de la sanción y que generan más bien una conciencia social en los niños, en las niñas y en los adolescentes, para que todos vivamos en armonía y respeto a los derechos constitucionalmente consagrados. Muchas gracias.